La tecnología en la firma neoclásica. Voy a revisar rápidamente un conjunto de temas que tienen que ver con la descripción de la tecnología en una empresa que no tiene costos de transacción, es decir, que no tiene ningún problema de información. Sí, como dice Silverberg, tiene objetivos. Esta es una empresa que busca maximizar beneficios implícitamente y por eso va a buscar la eficiencia dentro de las alternativas tecnológicas. Lo que vamos a hacer es describir esas alternativas tecnológicas y ver cuáles son las formas que puede tomar para poder definir los problemas de comportamiento de una firma. Lo que estamos haciendo es la descripción de las descripciones posibles de la tecnología de esa empresa neoclásica. Para eso hay que tener algunos conocimientos básicos sobre topología, tiene que ver con los entornos en un punto, los conjuntos cerrados, abiertos. Esto es una generalización de los entornos abiertos y cerrados de los conjuntos de los reales. Conjunto compacto, como conjunto cerrado y acotado. Son acotados y cerrados, es decir, si están incluyendo su frontera. Esto va a ser importante en las definiciones de la tecnología. La primera definición de conjunto de tecnología la vamos a hacer entre un conjunto de insumos, un vector de insumos y un vector de producto. Una correspondencia entre esos insumos y esos productos la vamos a llamar conjuntos de tecnología o conjuntos de producción. Si lo hacemos el dibujo para un solo insumo y un solo producto, se va a tener alguna referencia a lo que vamos normalmente a usar, que serían las funciones de producción, pero no es la única herramienta que vamos a poder utilizar. Hay muchas más herramientas que son posibles y ese es el objetivo de este documento, de tratar de mostrar las alternativas de descripción tecnológica. Los factores de producción pueden definirse en consumibles y de capital. Esto es importante porque unos son flujos y otros stock. Y los stock, como el capital, van a entrar como servicios dentro de que son no consumibles, pero entran como servicios, como flujo de servicios en el modelo de decisión. Luego, la correspondencia de producto es otra definición que es importante, porque lo que hace es, dado un conjunto de insumos, se define el conjunto de los productos y la relación que hay entre estos insumos dados y los conjuntos de producto posibles. Esa definición hace que uno pueda, por ejemplo, si lo hacemos en forma simple, para un insumo dado y dos productos, tener esta gráfica que es conocida a veces en los manuales como frontera de posibilidades de producción. Esa sería la forma más simple de nombrar el conjunto de producto. Otra, si lo hacemos en forma, si vemos una gráfica de lo que se conoce normalmente como función de producción para un insumo y un producto, solamente sería el conjunto de producción el vector de todos los productos, las cantidades de productos alternativas, sería esto que está puesto acá en celeste, las cantidades de productos alternativas para una cantidad específica de insumo. Solamente la parte eficiente ya sabemos que es la parte que está en la curva superior, lo que nosotros después vamos a llamar como función de producción. Hay propiedades de estos conjuntos, como estas que estamos poniendo acá. Por ejemplo, no hay tierra de jauja, que quiere decir que no hay productos sin insumos. Y después están las de disponibilidad. Ahí están enunciadas, luego se explican. Las de disponibilidad tienen que ver con las posibilidades de salirse del conjunto, si están dentro de la frontera del conjunto o no. Y después con la disponibilidad tiene que ver con la posibilidad de disponer, es decir, de tirar, de no contar con, de poder desechar insumos o no. Y eso tiene que ver con la forma de los conjuntos de producción.
Acá se hacen algunos ejemplos para mostrar esto. Por ejemplo, en este conjunto de producción, si uno tiene la disponibilidad, el supuesto de disponibilidad fuerte, ese conjunto no tendría la parte vacía ahí a la izquierda. Es decir, que cuando opera el supuesto de disponibilidad fuerte, se elimina cualquier pendiente positiva del conjunto de producción. Eso es importante porque todos estos supuestos, de la misma manera que en las funciones de utilidad, suponen un comportamiento adecuado del conjunto de producción para después poder hacer el trabajo matemático y la lógica de las demostraciones en los modelos de empresa. Acá, por ejemplo, tenemos el conjunto de producción con y sin su frontera, que tiene que ver con estos supuestos y estas propiedades que estamos hablando. Después tenemos que ver la cuestión de la convexidad, las combinaciones convexas, es decir, esto se relaciona con que si tengo puntos que pertenecen al conjunto, la combinación lineal también pertenece. Bueno, después los conjuntos de requerimientos de insumos son al revés que el conjunto de producción. Los conjuntos de requerimientos de insumos tienen que ver con que, dado una cantidad de producto, quiero ver cuáles son todas las alternativas de insumos que pueden generar esa cantidad específica. Esto lo que va a dar lugar es a un conjunto. Ese conjunto va a tener luego como frontera las curvas de isocuanta. Bueno, tenemos las propiedades de convexidades y las propiedades estas que van a llevar a los conjuntos eficientes como este que tenemos acá del conjunto de producción. Y después, en el conjunto de insumos, vamos también a hacer las mismas formas de razonar con sus propiedades y también lograr el conjunto eficiente que sería la curva isocuanta. Esos serían los subconjuntos eficientes de ese conjunto de insumos. La isocuanta se define y luego de definirse la isocuanta dentro de esta metodología, tiene sus propiedades y ya podemos pasar a describir esas propiedades que tendrán también nuevamente que ver con que no se produce sin insumos, las formas de las convexidades, la disponibilidad. Todo esto sirve para limitar estos conjuntos de producción, conjuntos de insumos, para que tengan la forma adecuada y unos supuestos de comportamientos adecuados para la maximización del beneficio de la empresa neoclásica. Bueno, las convexidades, los contraejemplos y luego la coherencia entre todas esas formas y las demostraciones de cómo son coherentes una de las propiedades con otras. Y por fin aquí tenemos el concepto de función de producción, donde hay un vector de insumos que se asocia en términos funcionales, ya no de correspondencia, sino en términos funcionales, con una sola medida de producto. Que obviamente sería el máximo, que sería esto de los conjuntos eficientes, sería el máximo posible. Las propiedades que hemos visto en aquellos conjuntos de insumos y de productos tienen muchas veces correspondencia en la función de producción, y eso es importante porque después cuando se hace el detalle fino sobre los supuestos, es importante cuáles son los límites de esta herencia y los límites de los supuestos y en el comportamiento de esa tecnología. Luego se hace una nota histórica y estas notas históricas son importantes porque tienen que ver con la génesis de los conceptos de tecnología y en particular lo de función de producción. Y, por ejemplo, algunas controversias que merecerían muchos otros videos que tienen que ver, por ejemplo, esto con la controversia del capital. Esto de que el factor de capital, cuando uno trata la función de producción
básica del modelo neoclásico, es un factor que no está producido dentro del modelo. Y eso es un elemento que genera todo lo que se llama la controversia del capital. Luego, bueno, ponemos algunos ejemplos de funciones de producción que son típicos, como la Cobb-Douglas, la CES, la Translog, y se detallan las propiedades de la función de producción que son importantes para todo lo que hemos estado diciendo, limitar las formas y las implicaciones de las propiedades y después del comportamiento dentro de la empresa neoclásica. Luego de ver esas propiedades, es importante lo de la forma, que va a estar implicado dentro de los modelos de empresa, y esto tiene que ver también con lo mismo que se hace en la teoría de las funciones de utilidad. Se supone en definitiva que es la cuasi concavidad de la función de producción, que es lo que en términos de el isocuantas tiene que ver con la forma de la convexidad de las isocuantas. Es el requerimiento menor que se le puede hacer y el que sale implicado de las maximizaciones de beneficio. Entonces tenemos tecnologías de función de producción que son cuasi cóncavas. El requerimiento es que sean las funciones isocuantas, en las curvas de nivel, las isocuantas, que sean convexas. Normalmente las funciones de producción se presentan en un texto con esta forma, con 3 etapas. Ahora, esto es bastante discutible y tiene que ver con una exposición didáctica que se refiere a los 3 tipos de rendimiento a escala, que ya lo vamos a ver. Pero normalmente, bueno, que yo pongo ese tratamiento, lo cual es discutible, y en las notas históricas y en las aclaratorias de la función de producción vemos cuál es todo lo discutible sobre los rendimientos, tanto sobre los rendimientos crecientes o decrecientes a escala, como las discusiones sobre las productividades marginales. Aquí está todo en el documento que se puede ver en el video, pero no podemos hacer el tratado detalladamente, pero sí mencionamos de qué se trata. Lo cierto es que esa función de producción tiene que ver con una curva de nivel vertical, no ya la de isocuanta, de una función de producción con los 3 tipos de rendimientos: creciente, constante y decreciente de escala. Por lo tanto, es bastante discutible todos los razonamientos que se hagan acá. De todas maneras, hay que ponerlo para entender cuáles son todas las posibilidades. Las funciones, ya dijimos, las funciones cuasi cóncavas son las que tienen las curvas de nivel convexa, es decir, las isocuantas convexas. Esto sería un requerimiento más estricto en una función de producción, que es lo de la concavidad. Están las propiedades y las demostraciones de cómo se demuestran esa concavidad en cualquier función. Luego las herencias y las herencias de propiedades se muestran acá, y otras hipótesis usuales que tienen que ver con la forma de razonar o de las exigencias para trabajar con las funciones de producción. La descripción del producto marginal y el producto medio, eso es algo que se deduce del cálculo sobre una función de producción, es decir, la derivada, y después el producto medio sería el cociente respecto de cada factor. Las formas de deducirlo en esa función que tiene los 3 tipos de rendimiento es con una pendiente y un rayo por el origen. La pendiente es la que genera la productividad marginal, y el rayo por el origen, cuando se intersecta con la función, la pendiente de ese rayo por el origen va generando el concepto de producto medio. Esto es importante porque después hay muchas relaciones que tienen que ver con esto. Si desarrollamos el concepto de elasticidad, vamos a ver que la elasticidad en la función de producción
en esta producción simple donde dejamos un factor variable solamente, por ejemplo, sería la de la productividad marginal sobre la productividad media. Eso va a ser un concepto importante después. En principio la productividad marginal también puede ser visto fácilmente en las curvas de nivel, en un mapa de las isocuantas. Simplemente es un cambio en uno de los factores dejando constante el otro y vemos cuál es la cantidad de producto que aumenta con ese cambio en ese factor. La cantidad de producto que se aumenta es el salto que hay entre una isocuanta y otra debido al cambio en la cantidad de ese factor. Eso es otra forma de ver las productividades marginales, pero ya en el mapa de la isocuanta. El supuesto de productividad marginal decreciente es un supuesto bastante discutido. Muchas veces se utiliza esto para tratar de racionalizar la gráfica que hicimos referencia, pero esto hay que detallar. Aquí está escrita cuál es la discusión. Hay que detallar el argumento y lo importante es que de la misma manera que las utilidades marginales decrecientes, las productividades marginales decrecientes no son ninguna ley. Es una posibilidad, pero no hay ninguna necesidad de argumentar así. Luego, la relación entre la productividad media y marginal se puede llegar a esa relación haciendo la derivada del producto medio, igualándolo a cero, buscándole el máximo, y es ahí donde vamos a poder tener la relación entre la productividad media y marginal. Es decir, a partir de ahí vemos en las gráficas que cuando se hace máximo el producto medio es cuando es igual al producto marginal, y a izquierda el producto marginal es mayor y a la derecha el producto marginal es menor que el producto medio. Eso es importante y tiene que ver esto con la forma de la productividad marginal y el producto medio de esa función que tiene los tres tipos de rendimientos, como dije antes. Esa relación entre producto medio y producto marginal es importante para ver después cuando se hace el óptimo de la empresa, para entender dónde y cómo argumentar ese óptimo que va a estar normalmente en la curva de producto marginal. Es donde va a estar el precio igualado al valor de la productividad marginal. Y esa parte de la productividad marginal se va a poner como la demanda del factor correspondiente. Bueno, la forma de la función de producción cuyo curva de nivel vertical tenía los tres tipos de rendimientos a escala implícitamente, que es lo que decía, es esta que está acá, que tiene como una forma de campana. Están sus curvas de nivel y después están los argumentos sobre las productividades marginales y los rendimientos de escala, lo vemos después, pero sobre las productividades marginales que muchas veces son incorrectas. Entonces, ahora en términos de isocuanta, vemos que la definición de las isocuantas, obviamente, que son las distintas combinaciones para producir una cantidad específica de producto. La pendiente de la isocuanta se calcula de la misma forma, se obtiene de la misma forma que en las funciones de utilidad. En vez de llamar tasa marginal de sustitución, se llama relación marginal de sustitución técnica. Se argumenta de la misma manera decreciente. La única diferencia, y que es verdaderamente importante, es que la medición de la función de producción es cardinal, no ordinal como las funciones de utilidad. Otro tema que surge igual que en las funciones de utilidad es que la relación marginal de sustitución técnica decreciente no es derivable del supuesto de productividad marginal decreciente. Son dos supuestos totalmente independientes. Ahí está la demostración y es un punto que es importante para el argumento y lo que decíamos respecto de las productividades marginales, que allá tenemos las notas históricas y los ejemplos de esas discusiones para ver que no es necesario. Bueno,
Vemos acá también el mapa de las isocuantas que tenemos una delimitación, digamos, de la misma manera, no es igual que en la función de utilidad, porque aquí se puede definir isocuantas, la parte positiva, dependiente positiva de isocuantas, pero lo que se hace es definir líneas de contorno. Las líneas de contorno serían las dependiente 0 o las dependiente infinito, que limitan las pendientes positivas de las curvas de isocuanta. Y eso lo que hace es definir la región económica. Esas regiones económicas serían donde no hay productividad marginal negativa. Ese sería el concepto de eficiencia para limitar el mapa de isocuantas en la decisión del máximo beneficio que va a buscar la empresa neoclásica. Bueno, las definiciones, bueno, las isocuantas, de esta forma veíamos que se implicaban en funciones de producción que son cuasi cóncavas. Tienen sus propiedades también, como ya dijimos, y la forma de mostrar la cuasi concavidad de las funciones tienen que ver con la matriz hessiana orlada, tal como está definida acá, de la manera que si son semidefinidas negativas, y ahí tenemos la forma de mostrarlo, podemos ver que esas funciones son cuasi cóncavas y por lo tanto son las que estamos tratando, son las que exigen. Es una forma de determinar algún ejercicio en particular. Si fuese concavidad, solamente la hessiana de las parciales de segundo orden serían las que tienen que ser semidefinidas negativas. Bueno, tenemos algunos teoremas como que la cuasi concavidad no garantiza las productividades marginales decrecientes, la concavidad sí, y salvo que la cuasi concavidad se junte con rendimiento con cantidad de escalas, donde también pueden garantizarse las productividades marginales decrecientes. Estos teoremas son importantes porque muchas veces surgen en los ejercicios estos resultados y podría pensarse que es algo general, y de eso hemos estado hablando, que la productividad marginal decreciente no necesariamente es la implicación. Bueno, una forma de mirar los rendimientos, dos tipos de rendimientos son las variaciones de escala, que son movimientos por ese rayo que estamos mirando ahí, ese rayo por origen, es decir, que estaríamos duplicando, triplicando los factores. Y otra forma de mirar los rendimientos de los factores son dejando constante el resto y solamente moviendo uno de los factores. Sería esta otra forma de mirarlo dentro de la mapa de isocuanta. De esta manera podemos volver a pensar y a definir esto de las productividades marginales y medias en la forma general esta que está en los textos, para discutir esto de la ley de rendimientos decrecientes. Y aquí están lo de las etapas que hemos dicho, con la fórmula de elasticidad y haciendo el paralelo entre productividades marginales medias y las elasticidades, y con el rendimiento, como se llama, el rendimiento parcial, llamándolo respecto de las productividades marginales, que no son rendimientos de escala. Y esa es la confusión que no se tiene que lograr. Luego, para caracterizar los movimientos de escala, es decir, cuando se duplica o se triplica, ponemos aquí nuevamente algo de historia y vemos también, así como se discutió que no había necesidad de tener rendimientos marginales decrecientes, también se va a argumentar que históricamente que es muy difícil argumentar respecto de rendimientos decrecientes a escala y rendimientos crecientes a escala. Es bastante difícil ese argumentar. Entonces, lo que hacemos es mostrar todas las alternativas y hacer una conclusión importante, que es a esta altura que las productividades marginales decrecientes, al igual que las utilidades marginales decrecientes, no son una necesidad en el argumento, son una alternativa, y tampoco las decrecientes a escala. Entonces sirve esto para llamar la atención sobre lo que en muchos manuales se encuentra. Luego,
podemos caracterizar los rendimientos a escala junto con las funciones homogéneas. Esto es bastante útil para el tratamiento de las funciones de producción que normalmente se buscan que sean homogéneas y sobre todo homogéneas de grado 1 por la distribución del ingreso neoclásica. Pero bueno, aquí está mezclado la cuestión de los rendimientos, tal que si es rendimiento constante de escala va a ser homogénea de grado 1, y si es mayor, mayor, y si es menor, menor. Es decir, decreciente es menor, creciente es mayor. Eso es con respecto a las homogéneas. Y esto va a ser bastante importante. Luego, según el grado de homogeneidad, vamos a utilizar también los conceptos de elasticidad de producción y el teorema de Bixel-Johnson. Si tenemos el concepto de elasticidad de escala, que sería la elasticidad de duplicar, triplicar los factores, podemos ponerlo, según ese teorema de Bixel-Johnson, no solamente en términos de rendimientos a escala, según el grado de homogeneidad, sino también con el teorema de Bixel-Johnson hacer una relación entre la elasticidad de escala y la sumatoria de la elasticidad de cada producto, que es lo que habíamos visto cuando hacíamos el cociente entre productividad marginal y media. Es decir, para cada producto ceteris paribus tenemos la elasticidad y después tenemos la elasticidad de escala, que es multiplicando por un factor a todos los insumos, por una constante a todos los insumos. De esa manera tenemos el teorema que dice que la elasticidad de escala va a ser igual que la sumatoria de la elasticidad de cada producto. Y eso relacionado con la homogeneidad da varios teoremas que son importantes. Por ejemplo, aquí se aplica a la función neoclásica, entonces ya tenemos que la elasticidad de escala, por ejemplo, en una función homogénea de grado 1, que es la función neoclásica básica de producción, es la suma de la elasticidad de los factores. Luego, tenemos corolarios de esto y una demostración de la relación entre los rendimientos de escala y los marginales. Es decir, no hay una relación específica entre productividad marginales y rendimiento de escala, pero bajo algunas condiciones, con el teorema de Bixel-Johnson podemos demostrar que podría haber. En general, no hay una relación entre rendimiento de escala y las productividades marginales, pero ya lo vimos recién, cuando hay cuasi concavidad de rendimientos constantes de escala, las productividades marginales pueden asegurarse que sean decrecientes. Eso es un teorema importante para saber los límites nuevamente de las argumentaciones. Ahí están las demostraciones. Luego el teorema de Euler ya lo vimos que es útil en la teoría de la utilidad, acá de la misma manera. Esto, como está en Silverberg, la teoría neoclásica de la distribución del ingreso tiene mucho que ver con el teorema y la posibilidad de que a cada factor se le pague su productividad marginal. Eso es importante, está demostrado ahí y sobre todo están demostradas las implicaciones sobre las productividades marginales de cada factor. Luego hay algún supuesto que se podría sustituir y sobre todo esto de los puntos límites, es decir, la relación económica con las condiciones de nada. Luego se puede mirar el tema de homogeneidad y homototicidad, porque la homototicidad en definitiva es un concepto más amplio y todas las funciones homogéneas pueden ser puestas como homogéneas de grado 1 y las funciones homogéneas de grado 1 pueden ser puestas como una transformación monótona y así crearse todo el conjunto de las homotéticas. La propiedad es que por un rayo por el origen la relación marginal de sustitución técnica es la misma y eso es una forma de demostrar si una función de producción es homotética o no.
Eso es importante porque tiene muchas relaciones después con las funciones de costo y eso tiene que ver con las cuestiones econométricas que ya después lo vamos a poner acá. Pero bueno, hay que ir viendo la necesidad de estudiar todos estos temas. Luego, la función de producción intensiva. Esto es importante porque si yo tengo una función de producción con rendimiento constante a escala, es decir, homogénea de grado 1, la puedo poner a la función de producción intensiva, es decir, solamente en capital per cápita. Esto se usa en teoría del crecimiento, por supuesto, y tiene un montón de propiedades que son importantes. Aquí no hay preocupación por el efecto escala, especial para las teorías del crecimiento y en particular la teoría neoclásica del crecimiento. Igualmente es bastante útil y todas las propiedades que tiene para mostrar la teoría de la distribución neoclásica y comparar esa teoría de la distribución en crecimiento con otras teorías del crecimiento. Después vamos a ver esto de escala, que tiene, digamos, el rendimiento escala y la elasticidad escala. Pueden ponerse en términos gráficos con la variable escala, que tienen estas gráficas que son importantes, y al mismo tiempo otras gráficas que son interesantes para ver el tema de la escala, son estas que están con el mapa de isocuantas, que al mismo tiempo sirven para mirar el traspaso de las funciones con distintos tipos de rendimiento a escala, las funciones de producción a funciones de costo, que eso será también en otro video. Luego podemos hacer, hay algunas listas como esta que está acá de las salidas de los rendimientos constantes a escala. Esto tiene que ver con la cuestión de la discusión de la posibilidad de los rendimientos decrecientes o crecientes a escala. Aquí tenemos algunos argumentos que ya habíamos visto: invisibilidad, las relaciones geométricas, la especialización, y agregamos algunos otros que hemos encontrado como el de la probabilidad o el de la información. Pero eso también es algo particular para tratar en otro video. Cuando hay muchos productos, la definición de tecnologías por medio del concepto de función de producción queda imposibilitada esa forma de describir la tecnología, y se hace frecuente, esto está en Macaulay, se hace frecuente la descripción de la tecnología por la forma implícita, donde todos los insumos y productos están relacionados de forma implícita. Esta forma posibilita con un cambio de notación y levantando la hipótesis de valores no negativos de los insumos y también de los productos, por supuesto, posibilita una forma de definir la producción neta, y esto habilita una descripción tanto matemática como geométrica que resume y concentra algunas de las posibilidades de descripción tecnológica que hemos visto. Si lo hacemos de esta manera, en forma implícita y no restringiendo a valores positivos solamente, podemos hacer que la descripción sea en 4 cuadrantes. En uno, por ejemplo, acá estamos viendo la descripción de las isocuantas, porque serían valores negativos los insumos. El conjunto como una función de producción, el conjunto de producción donde hay insumos y productos estaría en el cuadrante de la izquierda, arriba. El conjunto de transformación, o la curva de transformación, el conjunto producto que habíamos definido al principio, estaría a la derecha y arriba. De esa manera tendríamos una posibilidad de sintetizar y de tener alguna matemática un poco diferente para
mejorar la descripción tecnológica y no restringirla al concepto de función de producción, y al mismo tiempo daría una posibilidad de pensar en otras descripciones tecnológicas más complejas, donde, así como iniciamos, el conjunto de tecnología hacía una correspondencia entre el vector de insumos y el vector de producto. Es decir, tenemos otras descripciones que son mejores que la de la función de producción y servirían para ver elementos que no podrían ser vistos, conceptos que no podrían ser vistos por la función de producción. Ahí tenemos la discusión de la producción conjunta versus producción separable, es decir, cuando hay producción conjunta se define en la situación cuando no se puede definir la relación entre insumos y productos, sino que se produce más de un producto y no hay forma de relacionar esos productos con una parte concreta de los vectores de insumos. Una producción separable sería todo lo contrario, y esto daría posibilidad de ver que si hay producciones separables podrían ser como empresas separadas, y esto ya tiene que ver con los análisis de costo de transacción, algo que está ya fuera de este tema que tenemos acá. Una vez que nos metemos en esta forma de describir la tecnología, decíamos que nos daba posibilidad de analizar algunos otros elementos que no podían ser vistos con la función de producción. O sea que lo primero que se hace, que esto se hace en más Corel, se podría ver que tenemos los mismos elementos que habíamos analizado antes, pero con algunas posibilidades nuevas. ¿Estas cuáles son? Por ejemplo, la discusión sobre los costos hundidos. Digamos, estamos siempre viendo nuevas formas de restringir el conjunto de producción. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la irreversibilidad en la producción, algo que son supuestos que tienen que ver con que si yo utilizo los insumos para generar un producto, no puedo hacerlo al revés. Esa irreversibilidad tiene que ver con varias implicaciones. Por ejemplo, la cuestión temporal, es decir, la coherencia en el tiempo en la producción. Para ese tipo de modelo sirve toda esta conceptualización. Después, de esas implicaciones de la irreversibilidad o algunos otros nuevos conceptos que podemos utilizar con estas nuevas formas de definir la tecnología, se puede ver el concepto de actividad, y ese concepto de actividad tiene que ver con las formas lineales, de los modelos lineales de producción. Esos modelos lineales de producción, que sería la actividad, son generalizaciones donde pueden ser tratados, por ejemplo, las tecnologías de Leontief, que son de proporciones fijas, algo de eso que ya habíamos hablado anteriormente, serían isocuantas en forma de L, y la función intensiva tendría esta forma, que podría ser asociado a el modelo de Harrod-Domar en teoría del crecimiento, por ejemplo. Y después la generalización de esas tecnologías lineales tienen que ver con los análisis de von Neumann, de Kuppmans y los neobalracianos, que hacen análisis de actividad, que son análisis que permiten un paso intermedio entre las tecnologías Leontief y las tecnologías de pura sustitución. Esas formas de describir tecnología pueden acercarse a los conceptos que hemos ya visto anteriormente, como por ejemplo este de la función intensiva,
que es una intermedia entre esa de Leontief y la neoclásica. Y también este análisis de actividad y estas tecnologías lineales me permiten analizar modelos como por ejemplo que son actividades que son lineales y su combinación lineal permite definir un conjunto, que esto por ejemplo se puede aplicar en la función de utilidad con el uso del tiempo y la función de producción en el hogar, que están citadas en Silverberg, y después se ve eso en el consumo con tecnologías lineales, que es una alternativa a las teorías convencionales de la demanda. Las aplicaciones lineales también están, por ejemplo, con el modelo tecnología Putty-Clay, que tiene que ver también con agregarle una dimensión temporal marshalliana en términos de que primero uno tiene las alternativas y cuando ya las decidió las alternativas se consolidan y se hacen menos sustituibles. Y eso es otra posibilidad de modelar. Esas serían las tecnologías Putty-Clay. Luego es útil analizar las funciones de producción con coeficientes fijos, las isocuantas que generan y las curvas de demanda, las productividades marginales y las curvas de demanda correspondientes. Y el análisis de actividad también es útil ver las posibilidades que tiene para otro tipo de modelos que ya los vamos a mencionar, pero también pueden estirarse estos razonamientos para los modelos insumo de producto o para el modelo, a todos los modelos lineales de producción, que no los tenemos en este documento, pero ya en el futuro van a estar incorporados. El concepto de elasticidad de sustitución sirve para medir ya no la elasticidad de un producto, sino la sustituibilidad, y eso es una medición que fue desarrollada por Higgs y que sirve para medir ese grado de sustituibilidad, ya que hemos visto funciones que son plenamente sustituibles como la neoclásica, nada sustituibles como las de Leontief, o parcialmente sustituibles como las de análisis de actividades, son las intermedias. Aquí tenemos las demostraciones de la fórmula y algunas otras formas para expresar la elasticidad de sustitución y los ejemplos para funciones que son específicas como las homogéneas y todos los temas que faltan están casi enunciados y eso será parte de otro video.